Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech Bar. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Ortiz, que nos va a hablar, entre otras cosas, de la famosísima llave MX, de la ley de población, de la agencia de transformación y todos estos temas que se están hablando actualmente en el Senado, pero de repente en el Senado no se ve que se esté hablando demasiado en el público, en los medios, y creo que es algo bastante importante para nosotros que estamos en el medio fintech y para la población en general. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días, tardes y noches, depende de dónde nos vean. Exactamente. Platícanos, antes de empezar con todo esto, platícanos un poco de ti, un poco de tu experiencia y luego un poco cómo llegaste a ser conocedor de estos temas. Mira, long story short, yo vengo de la banca tradicional, fui banquero muchos años de mi vida, corbatita y saco, ¿no? Diario, entonces de un sector de banca muy tradicional, aparte de donde yo estaba. De ahí, ya hace mucho tiempo, vi la luz, ¿no? Dicen mis amigos banqueros, sí, pero ahora eres pobre. Bueno, pero vi la luz, ¿no? Es lo importante. Y bueno, me empecé a meter en el mundo de emprendimiento cuando nací en México, hace más de una década. Por ahí coincidió la famosa formación del INADEM. Entonces me meto en el mundo de emprendimiento por mi background financiero, pues termino por obvias razones en el mundo fintech. Y hace 10 años, curiosamente, exactamente en junio de hace 10 años. Felicidades, por cierto, fue tu cumpleaños, ¿no? Fue mi, sí, fue mi cumpleaños, pero además fue el cumpleaños de la Asociación FinTech México. Nace hace 10 años, o la iniciativa la arrancamos en junio del 2015. Y bueno, y es como me involucro mucho en el ecosistema emprendedor, FinTech en específico. Y ya nada más para terminar hacia tu pregunta, después de hace más o menos 4 o 5 años, que me empezó a interesar mucho el tema de identidad digital, ¿no? Estaba yo estudiando los temas de los wallets, de pagos, ¿no? Entonces, típico que se habla, oye, ¿quieres una plataforma, una app para proporcionar pagos? Entonces puedes guardar todas tus tarjetas y siempre todo el mundo dice, esto es un wallet, ¿no? Y hasta que algo muy sencillo, ¿no? Yo siempre digo, mira, es bien sencillo explicarlo. Yo estaba analizando esta parte de los wallets, donde todas tus tarjetas, y de repente, pues si le das la vuelta, pues la otra mitad de tu cartera son identificaciones, ¿no? Entonces, yo decía, pues si quieres tener el mejor wallet digital, pues debes también de proveer la otra mitad, ¿no? De una cartera. Entonces, así, o sea, tal cual como me meto a estudiar todo el tema de identidad digital, y hace 4 o 5 años, que yo digo, fintech para mí ya es business as usual, ¿no? Y en identidad digital creo que tiene un potencial brutal. Sí, tienes toda la razón. El tema de fintech, pues a través de mucha inversión y de muchos esfuerzos de mucha gente, pues se ha vuelto ya lo del día a día. Y el tema de identidad, pues se han hecho muchísimas cosas también. Habemos muchas empresas que tratamos de dedicarnos un poco a esta parte, pero pues todavía hay muchos temas que preocupan, ¿no? Que preocupan a las fintechs y a la población en general sobre el fraude, sobre manejos de información, sobre temas centralizados. Y de esto quisiera que nos platicaras a lo mejor un poquito más. Yo sé que has estado muy involucrado ahí con las nuevas leyes que están por salir, o bueno, se esperaría que salgan, al final las tienen que aprobar el Senado y demás, pero sabemos que en este momento pues lo que se dice que va a salir, sale. Y aquí estamos hablando muy específicamente de 3 puntos medulares que al final van a tener que ver con la llave MX, pero que tiene que ver la nueva ley de población, que van a abrogar la antigua, que tiene que ver con ese tema de la reducción de trámites, que ahorita me dices bien el nombre porque nunca me lo he grabado bien. Ni te lo grabas, no gastes megas en grabarte. De eliminar trámites y el tema de la agencia de transformación, ¿no? ¿Qué nos puedes ir adelantando de qué es esto? De qué va? Porque yo sé que ahí están las leyes, pero la verdad es que pocas personas las leemos, ¿no? Sí, y mira, o sea, yo ni soy abogado, ni me dedico de lleno a la política pública, ni nada, ¿no? Ando de mitotero, ¿no? Entonces, por andar ahí de chamaco inquieto
y de mi totero, pues fue como empecé a escuchar sobre el tema de identidad digital en México. A ver, yo creo que un poco de background, antecedentes, es de que desde hace 20 años se ha tratado, número uno, de crear una identidad nacional, ¿no? O sea, un documento de identidad nacional, ¿no? O el famoso, como le dicen en otros países como Argentina o como España, el DNI, Documento Nacional de Identidad, que no tenemos los mexicanos. Los mexicanos tenemos un documento que es casi como si nos fuéramos por usos y costumbres, utilizamos la INE, pero no es un documento que tenga una finalidad de identificarte. Es un documento que tiene una finalidad que puedas votar, pero no identificarte como finalidad de ese documento, de ese instrumento. Entonces, ha tratado de hace muchos años. Yo veo con muy buenos ojos que ahora pues, el gobierno retome ese tema y ya está puesto sobre la mesa. Ahora, yo creo que ese pastel ya está a punto de cocinarse. Número uno, como tú dices, muy bien, en este gobierno, para bien o para mal, pues lo que se quiera aprobar prácticamente se aprueba. Digo para bien o para mal porque también, siendo apolítico sin tomar ningún color, tampoco se trata de criticar todo. O sea, una oposición, digo que nosotros no somos oposición porque no somos partido político, o sea, los que nos escuchen, ¿no? Pero esta falsa idea de que, o sea, tú estás con el gobierno o en contra, es un pleito que no tenemos que comprar los ciudadanos, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que hay cosas buenas que se hacen desde cualquier gobierno, así como también hay cosas malas. En este caso, yo creo que es una muy buena iniciativa. Digo que este pastel ya huele, o sea, ya en el horno ya se huele, porque ya fue aprobada, si no estoy mal, el 29 de abril en la Cámara de Diputados, sin moverle una coma. La ley, no gasten megas en guardarse esto en la cabeza, pero es la ley nacional, la ley de eliminación de trámites, ¿no? Ley nacional de eliminación de trámites, que suena a no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pues de eliminación de trámites y además pensamos trámites de gobierno, pues yo qué, ¿no? Eventualmente. Pero dentro de esta ley, viene, se toca el tema de llave MX, el expediente digital único, que yo creo que esos dos componentes es lo que le va a dar vida a la identidad digital. Y en la ley nacional, en la ley general de población, es donde se toca el tema de la CURP con biométricos, que ya incorpora elementos biométricos, y la emisión del documento nacional de identidad físico y digital, ¿no? Entonces, si tomamos todos esos elementos, que también fue presentado el 27 de marzo por la presidenta, pues estamos a un pasito de lograr esto, que repito, yo la verdad lo veo con muy buenos ojos, ¿no? Porque tiene un impacto, y tú también conoces muchísimo, eres mucho más experto que yo en el tema de identidad digital, pues el impacto de la identidad digital inclusive es mucho más grande que el impacto de FinTech en el desarrollo económico del país, ¿no? Y digo, nada más por poner un dato, ya me callo en esa pregunta, y tal vez luego metemos más en el impacto de FinTech. Pero a ver, hay un estudio que se llama Cashless Cities, ciudades en efectivo, que dice que básicamente si México se mueve a una adopción de economía digital, ya no sé, o sea, como la adopción FinTech, podemos lograr un crecimiento del PIB de más o menos 4%. Lo marca por ciudades, si no recuerdo mal, 3.9 para Monterrey y 4 para la Ciudad de México, porque el estudio se enfoca en ciudades de todo el mundo, ¿no? 100 ciudades de todo el mundo, pero podemos tomar un 4%. Identidad digital, según un estudio de McKinsey, puede impactar el crecimiento de economías como México en un 13% de crecimiento del PIB. Ojo, es 3 veces más crecimiento económico que FinTech, que la economía digital, ¿no?
O sea, que tal vez todo el mundo decimos, oye, fintech. 13 veces más que lo que estamos creciendo actualmente, ¿no? O casi infinito, porque cero, Bueno, no, sí, dividido entre cero de nos va a hecho, dar ahora, infinito, ¿no? Sí, entonces, o sea, hay que tomar en cuenta que la identidad digital no es un tema de modita, no es un tema de tal, es un tema que inclusive puede tener un impacto económico brutal, ¿no? ¿Tu opinión, Luis Fernando? No, yo más preguntas más bien para Jorge, que aquí afortunadamente tenemos a un experto para darnos esta información. Entiendo que las leyes generalmente no tienen los mecanismos ya incluidos, ¿no? Luego hay que hacer alguna segunda iteración, o ya hay un mecanismo de quién va a construir esta tecnología, cómo se va a construir, cómo va a ser el proceso para recabar la información. ¿Hay algo ya en la ley al respecto? Sí, nada más por recapitular. En la Ley General de Población viene el tema, vamos a decir, del Documento Nacional de Identidad, físico y digital. Ahí ya se estipula físico y digital, ¿no? O sea, la vía, vamos a decir, el vehículo. Y en la de eliminación de trámites vienen todos los atributos que estos se le dan a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que yo no sé para qué le pusieron ese segundo apellido, pero bueno, la ATDT, ¿no? Para irnos rapidito y no estar mencionándola, o la superagencia, como ya muchos le hablan, que yo sí creo que se va a convertir en esa famosa superagencia, ¿no? Hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se aprenden ahí. Ya vienen ciertos mecanismos. A ver, la ley en términos generales, y repitiendo que ni soy abogado, ¿no? Está centrada, fíjate, hay 350,000 trámites en México. 350,000 trámites, ¿no? Un mexicano promedio hace 476 trámites, estos hablan de trámites con gobierno, en su vida. A ver, veamos si eso es mucho o poco. Yo no creo que hagamos ni un trámite al mes. No. ¿No? O sea, bueno, pero si hicieras un trámite al mes, son 40 años de tu vida haciendo trámites. Sí, claro. ¿No? Sí. Ojo, ¿no? O sea, no estamos hablando de ay, bueno, saco mi licencia permanente y nunca más. Claro. Bueno, compadre, eso es un trámite. Sí. 40 años de trámites nos cargaron los mexicanos con un promedio de uno al mes. Bueno, cuando nacemos hacemos el primero. Sí. Bueno, y que por ejemplo, ahí ya haces varios. Cuando naces haces varios. Porque es tu El acta. CUR, pero es acta de nacimiento, y entonces ahí al menos llevas 2. No se me ocurren ahorita, pero seguro haces algunos más. Seguro haces algunos más. Bueno, pues nada más de entradita, si naces en el IMSS, pues ya te registraron en el sistema de salud, por un lado o por otro, ¿no? Claro. Entonces, la ley se centra en eso, ¿no? En que en los 3 niveles de gobierno, yo creo que los 2 grandes conceptos para mí es eliminación de trámites, ¿no? Es el típico de, o sea, de que luego tienes que hacer un trámite sin sentido, ¿no? Entonces, oye, este trámite no hace sentido, pues elimínalo, ¿no? También el adelgazamiento, ¿no? O sea, yo creo que la gente dice, a ver, voy a crear un nuevo trámite. ¿Qué pido? Pide el acta de nacimiento y comprobante de domicilio. ¿Para qué? Pues no sé, pero tú pídeselo, ¿no? O sea, como que de entradita, yo no sé por qué, pero hay que pedírselos, ¿no? Entonces ni siquiera se justifica el que te pidan ciertas cosas, ¿no? Dentro de un trámite. Entonces también se va a analizar eso para que los trámites se hagan más delgados, ¿no? Por un lado. Entonces, es, digamos, adelgazar trámites, eliminar los trámites que no son necesarios y que no haya repetición de requerimientos por parte del gobierno, que es la típica, vea esa ventanilla para que me traigas el documento, ¿no? O sea, que somos la misma oficina de gobierno, pero es el documento que yo mismo te doy, pero pídeselo a mi compadre al lado, ¿no? Entonces, y una vez que entregas eso, ninguna otra entidad de gobierno, de ningún nivel, te lo puede volver a pedir. O sea, digamos, oye, yo ya en mi archivo único, que esto aquí le echando ojo, ¿no? Lo vamos a ir construyendo durante la plática, pero ese archivo digital único se va a comprender de esos documentos, ¿no? Entonces, ya vienen los mecanismos más o menos en la ley, las atribuciones que tiene la superagencia, ¿no?
la ATT. Y yo creo que, o sea, efectivamente hay ciertos reglamentos secundarios que luego vendrán, pero yo creo que ya te da una imagen muy clara de por dónde va la pedrada, ¿no? Y habla de construir por parte del gobierno a ver, todo esto es digitalización también de fondo de procesos. ¿Se construye por parte del gobierno? ¿Se va a licitar a terceros? ¿Hay algo de eso? No, aquí algo que se contempla es la construcción completamente por parte del Estado, ¿no? A través de la Fábrica Nacional de Software, que no es nueva, es Infotec, ¿no? O sea, básicamente ya tomaron Infotec dentro de esta agencia y esa es la Fábrica Nacional de Software, entonces tampoco es nuevo, ¿no? Y ellos, el propósito es construir todo bajo el concepto de soberanía, ¿no? Ahora, digo, yo creo que eso, inclusive fíjate que, o sea, puedes ver en la ley que dicen, y si tú contratas a un tercero, por X o Y que el gobierno ahorita no tenga la capacidad, pero nuevamente, ellos sí tienen el empeño de yo voy a construir todo. Pues me das código, me das todo del tercero. O sea, básicamente pasa a ser, no viene especificado así en la ley. A mí me gustaría que creo que es uno de los términos que falta en la ley, pero se debe considerar como infraestructura pública digital, ¿no? Que eso es una infraestructura nacional, ¿no? O sea, no es tuyo, agencia, es de todos. Ahora, justo que estamos en este tema y quiero aprovechar la coyuntura de la superagencia, ¿no? De entrada suena es que estoy viendo superhéroes. Un poquito, genera ciertas dudas, cierto Mufasa, ¿no? La superagencia, ¿qué pasa con el control de los datos? ¿Van a tener todos esos datos? ¿El gobierno nos va a tener? Tú sabes que yo opino un poquito como tú en el sentido de, esto es un poquito raldío, pero platícanos un poquito tu perspectiva con respecto a ahora van a tener todos nuestros datos biométricos, todos nuestros datos biográficos en un control centralizado por el gobierno. A ver, número uno, yo creo que en eso coincidimos mucho, ¿no? Que todos nuestros datos ya están ahí, ya están flotando en miles de bases de datos, de repositorios, de instituciones, ¿no? Podemos empezar aquí un jueguito de decir, a ver, vamos a ir diciendo bases de datos, ¿no? Entonces, a ver, simplemente, INE. de entrada, o sea, digamos, de gobierno o relacionadas a gobierno, ¿no? INE, SAT, Registro Civil, Acta de Nacimiento, ¿no? RENAPO, CURP, ¿no? IMSS, Banco de México traía una iniciativa que se llamaba SABI, ¿no? De identidad, Banco de México, institución de gobierno, la CONSAR, ¿no? Todos los que tienen una Afore ya tienen un registro biométrico. La CONSAR dice que tiene alrededor de 60, 70 millones de registros biométricos, ¿no? Y varios que han trabajado en la CONSAR, que tú sabes que tenemos muy buenos amigos ex CONSAR, dicen que es espectacular, ¿no? Entonces ya nada más ahí creo vamos como en 7 de gobierno. Ahora, todos los que nos escuchen, hay que pensar, oye, bancos, más de 3, pero espera, nada más por dimensionar, o sea, bancos. Hay más de 3,000 instituciones financieras en México. Eso quiere decir que hay 3,000, por lo menos 3,000 bases de datos hechas de una manera o de otra que tienen datos de la población. 3,000. Claro. Telcos. Que si agarras fintechs, prácticamente todas tienen biométricos. Claro. Fintechs, ¿no? Antes bancos, tal vez no, pero ya todas esas. No muchos, ya, claro. Y ojo, y no nada más hay que centrarse en pura biométrico, ¿no? No. Porque, por ejemplo, tal vez tú abriste un crédito con una SOFOM, te hizo un KYC para prevención de lavado de dinero, pues ya tiene gran parte de tu identidad. O sea, que no tiene la retina. Ok, pero tiene un KYC tuyo, tiene datos, o sea, tiene identidad, tiene un pedazo de tu identidad. O sea, no nada más es de que tiene o no tiene biométricos, ¿no? Es telcos, más de 150 millones de líneas celulares en uso hoy en México. Repito, 150 millones de celulares. Van a decir, este güey es mitómano, ¿no? Porque no somos 140 millones de mexicanos, ¿no? No. Pues, nada más piensen en la gente que tiene 2 líneas, ¿no? Entonces, universidades.
¿no? O sea, ya les diste una foto, ya les diste acta de nacimiento, comprobante de domicilio, esto, el otro, pues también tienen un KYC de cierta manera, ¿no? Las empresas, yo me acuerdo cuando te contratan, sobre todo en una gran empresa, hasta estudios de sangre, ¿no? O sea, tienen hasta, ¿saben hasta qué cómo? En alguna misión hasta del oído. Del oído. Para ver si escuchaba bien. Porque como pues tenían fábricas y de repente tendrías que poder entrar, pues tenías que tener tus sentidos correctamente, ¿no? Pero entonces, volviendo a tu pregunta, número uno, o sea, nuestros datos, has comprado un boleto de avión, ya saben la mitad de tu vida, ¿no? Claro. Entonces hay muchísimas bases de datos que nuestros datos están desperdigados, ¿no? Yo no veo por qué. Entonces el gobierno, de cierta manera, pues lo que va a hacer es una base, ¿no? O puede ser una base, pero yo no veo la preocupación, porque ya están miles de bases. Ahora, algo muy importante, creo, es simplemente, dimensionar, ¿no? Probabilísticamente, o sea, esto es matemática. Si tú tienes una probabilidad de que hackeen una base de datos, ¿no? De 5%, ¿okay? La fórmula es bien sencilla, es una formulita bien sencilla, pero nada más lo importante para poder plasmar un concepto es de que la fórmula está elevada a la n. Y esa n es el número de bases de datos donde están tus datos, ¿no? Entonces, si tú tienes una sola base de datos y la probabilidad, el riesgo de que hackeen la base de datos del 5%, tu riesgo es 5%. Claro. Pero si estás en 2, entonces esa n ya se convierte en número 2. Si estás en 10, ya se convierte en 10. Y es exponencial, por definición matemática. Entonces, la probabilidad, el riesgo que corres en que tus datos estén en más bases de datos es infinitamente mayor, matemáticamente es exponencialmente mayor, a que estuvieran en una o en pocas bases de datos, ¿no? Ahora, la segunda parte de tu pregunta, del tema de robo de la información, ¿no? Yo digo, oye, pues todos hemos escuchado que por 20 pesos te vas a Tepito y te venden la base del INE y como si fueran tortas. Y le pongo la de los bancos también, de una vez te la llevas. Si quieres que le ponga la de las telcos, órale, compadre. Y como si te llevaras tu torta y te la preparan a como quieres, ¿no? Entonces, decir, oye, pues si esto es verdad, digo, porque yo nunca las he visto, ¿no? Pues, ¿qué garantía nos da el INE que nunca nuestros datos han estado en el mercado? O los bancos, o las telcos, o las aerolíneas, o todo lo que acabamos de decir. ¿Por qué no confiar en que el gobierno lo puede hacer por lo menos igual de bien que estas instituciones, ¿no? Nada más que si llegáramos a tener una sola base de datos, el riesgo se disminuye. Eso es claro, y los beneficios son grandísimos. Y regresando un poco a este tema de las bases de datos hackeadas y la probabilidad, decía Frank Abagnale Jr. en un evento que fuimos, que decía, tus datos ya los tienen los defraudadores, nada más que en la ruleta de a quién vamos a defraudar no ha salido. Pero no te ha tocado el melate. Exactamente, por eso a lo mejor a ti no te han hablado para tratar de hacerte fraude, a ti no te ha aparecido un cargo que no esperabas que te apareciera, pero los datos los defraudadores ya los tienen, ¿no? Y esos son los defraudadores. Ahora, yo creo que también el riesgo, que como dices, pues en teoría se disminuye, ¿no? Matemáticamente hablando, hay que sopesar también todos los beneficios que deberíamos de tener si todo esto se hace de manera correcta, ¿no? Claro, y ahí, entonces digo, nada más por el punto anterior, y hay algo a colación que quiero sacar. Si tú lees lo que está saliendo en los medios en relación a esta iniciativa de gobierno, yo creo que son comentarios incendiarios, muchos de ellos, y mal fundamentados, porque, no crean que la fórmula que acabo de tratar de decir, ¿no? No creas que la traigo ahí en la cabeza y lo utilizo todos los días, ¿no? Simplemente como me gusta un poquito la matemática, me metí, pum, me puse a hacer hasta mis modelitos y todo el rollo. Pero es decir, te dicen, es que ya perdimos nuestra identidad porque al gobierno se la van a robar. Y espérate, ¿no? O sea, si te pones a pensar, no lo que acabamos de decir. Entonces, esos comentarios yo creo que muchas veces no están
bien fundamentados y son incendiarios. Repito, porque yo creo que es una gran ley. Ahora, veamos los beneficios, ¿no? Yo veo dos cosas ahí interesantes nada más para empezar. Por ejemplo, si se ejecuta bien, ¿no? Que entonces ahí también viene otra cuestión. Ataco el gobierno, me opongo, que no vas a lograr nada con este gobierno, seamos realistas. Y además que ya está aprobada en diputados y no se le movió ni una coma. Digo, yo creo que es un tema de a los que nos interesa y vemos que esto puede ser algo bastante interesante para el país, por el crecimiento económico que puede potenciar, por la disminución de fraudes. Digo, ya vinculándolo, si quieren específicamente el sector fintech, creo que trae mucho más beneficios que perjuicios. Pues es sumarnos para ver cómo se puede ejecutar bien, ¿no? Ahora, dos cosas ahí por empezar con un par de y preguntas, o sea, de cosas que se pueden hacer muy bien. Por ejemplo, yo creo que se debe, inclusive de incluir en la ley, es algo que yo he mandado al Senado como recomendación, o sea, que se utilice, que simplemente la información selectiva y pruebas de conocimiento cero, ¿no? A ver, información selectiva. A ver, hay un registro, notadas de la ley, Luis Fernando. También ahí viene, se concibe el Registro Nacional de Trámites, ¿no? Entonces, más o menos como viene ahí, o sea, para que nos demos una idea, yo soy un presidente municipal, pues tengo un trámite, pues lo tengo que meter al Registro Nacional de Trámites para que ahí quede, y eventualmente, de cierta manera, lleva una aprobación. Oye, tu trámite no tiene sentido, o inclusive este trámite no tiene ni sentido, compadre, ¿no? Entonces casi elimínalo o redúcelo, lo que habíamos platicado en el primer bloque. Pero dentro de ese registro pues se comprende que va a decir, oye, yo necesito para este trámite esta y esta información, ¿no? Pensémoslo desde la iniciativa privada, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo pienso que las instituciones privadas también deberían de ser de manera obligatoria que estén en ese registro. Bajo mi derecho a la identidad reutilizable, ¿no? O sea, un derecho del ciudadano de poder reutilizar mi identidad. Entonces, imagínense que un banco llega, ¿no? Por poner este supuesto, ok, voy a registrar mi proceso de KYC, ¿no? Pues yo necesito copia de la identificación. Entonces, el gobierno, que nos debería de proteger, ¿no? Oye, espérate, ¿por qué quieres copia de la identificación? Ah, pues para saber a nombre de quién voy a poner la tarjeta. Ah, entonces necesitas el nombre. Claro. No copia del documento. Porque, por ejemplo, si yo te doy copia del documento, la INE, pues tú vas a tener la clave de lector de Jorge. A ver, banco, ¿por qué quieres la clave de lector de Jorge? No, yo no quiero eso. Ah, ¿no? Entonces tú pídeme, yo te voy a dar el nombre, ok, para que puedas hacer la tarjetita. Ahora, ¿no podría esto generar muchas ineficiencias? Digo, ahorita mencionaste la parte de los municipios, pero ya más específicamente en el sector privado, ¿no? Que tú dices, oye, pues quiero hacer un trámite. De por sí los grandes bancos se tardan 1000 años en liberar muchos de sus procesos. Creo que todos hemos participado en uno que otro, y proyectos que iban a ser de 2 meses terminan siendo de 6 o 1 año. Agregar esto, pero una carga al gobierno en la cual tienen que revisar y definir, ¿le sirve, no le sirve? Oye, sí te sirve, ¿por qué te sirve? Y todo este trámite, ¿no se haría demasiado complejo? Como por ejemplo, hoy en día hacer una conexión con el INE es tardadísimo, casi imposible. Es muy tardado, 6 a 9 meses si te va bien, ¿no? ¿No podría pasar algo similar? A ver, el tema del INE, y no me quiero meter mucho ahí, yo creo que hay una deficiencia brutal, por no decir una palabra más específica, ¿no? Que bien conocemos, pero pues parece que casi son actos de corrupción, de que, ¿no? Pues hay que decirlo público, pues para esto son estas cosas, ¿no? Yo digo parece, no estoy diciendo que, pero oye, o sea, es tan problemático conectarse. Ahora, yo creo, nuevamente, si se hace bien, y ahí pues es un tema de que busquemos acercarnos los que tenemos ideas de cómo hacerlo bien.
pues se puede eficientar. Pero además yo creo que el gobierno, yo lo veo como que, o sea, no es exactamente así, pero imaginemos que tiene esta gran base de datos o estos inputs, porque inclusive pueden ser varias bases de datos, ¿no? El titular de la agencia, Pepe Merino, ha comentado que pueden ser bases de datos asociadas, ¿no? Ok, pero si ya tienes como que toda esta fuente y de ahí vas a tener outputs, que yo creo que van a ser APIs, hacia, oye, gobierno estatal, gobierno municipal, dependencias, ¿no? Lo que sea, como quiera, como que ya lo van a construir, ¿no? Entonces, si lo hacen bien, imagínate una API que te puedas conectar en cuestión de día, o sea, una API bien hecha, la conexión es bastante fácil, y entonces ya se conecta la banca, se conectan las telcos, se conectan, o sea, en una primera instancia, esas grandes instituciones privadas que necesitan sí o sí hacer una verificación del cliente, que curiosamente, un banco te va a decir, es que yo lo hago porque me lo manda la ley, claro. Pues te voy a ayudar, te voy a ayudar a que ya no tengas que hacer tu proceso de KYC con todos los costos que eso implica, porque no nada más el costo de pagar el KYC en el momento, ¿no? Sino que además tienes que resguardar esa información, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Pues mientras... 10 años, ¿no? 10 años después de que el cliente te informa que quiere cerrar su cuenta. Pero ¿cuántos no tenemos una tarjeta que dejas de utilizar o le dejaste 10 pesos ahí? Pues para el banco eres un cliente vivo. Entonces, ni siquiera has cerrado como tal la cuenta. Entonces son el tiempo que tú tengas la relación con la institución financiera y 10 años más, que es guardar información, que es costosísimo el almacenamiento de esa información, temas de ciberseguridad, y tienes una contingencia. Esto yo me acuerdo mucho cuando estaba en el banco. Los bancos se preocupan muchísimo por la contingencia legal de cualquier tipo de riesgo que tengan. Ahí tienes una contingencia legal, porque si tú tienes un hackeo a tus bases de datos, o sea, es decir, tienen reservas diciendo, si me pasa esto, ¿cómo voy a reaccionar? Ah, pues aquí tengo lanita para pagar esto, para contener, para comunicar, para esto. Entonces tienes una contingencia legal, que entonces tienes recursos ahí parados. ¿Durante cuántos años? ¿No? Y las telcos, la misma canción. Entonces, bien hecho, ¿no? Con llave MX, por ejemplo, pum, 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 pum. Oye, telco, sí, mira, yo me identifico. Llave MX, y si quieres ahorita nos damos un poquito de eso, es el single sign-on, ¿no? Pum, perfecto. Tú vas, le pides los datos que sean estrictamente necesarios. O sea, es decir, nada de que las telcos tengan mi clave de lector, nada que los bancos tengan mi clave de lector, nada, creo que hasta Chedraui tiene mi clave de lector, ¿no? O sea, donde dejas una copia de tu INE, tienes tu clave de lector, que no sirve para nada. Pero, ¿no? Para mí sería una belleza, ¿no? Y vamos a terminar con este concepto que lo había dicho, que no alcancé a decirlo en el bloque pasado. Las pruebas de conocimiento cero, ¿no? Entonces, la información selectiva es eso de, nada más te voy a dar la información estrictamente necesaria. Pero inclusive hay ciertas actividades en donde ni siquiera necesitan tener el dato específico, ¿no? Lo explico así de manera muy sencilla. Si tú te quieres meter a una página, por ejemplo, de alcohol, de cervezas, ¿no? Te va a preguntar, oye, ¿eres mayor de edad? Y los mecanismos existentes hoy en día son sí o no. O algunos te preguntan tu año de nacimiento. Pues, ¿qué hace el chamaco de 13 años? O sea, se ríe, ¿no? O sea, como, compadre, ¿no? Entonces, ojo, ellos no necesitan saber tu fecha de nacimiento. Si tú les das tu fecha de nacimiento, ya empieza la contingencia legal de qué vas a hacer con ese dato, cómo lo vas a proteger, lo vas a eliminar, ley de protección de datos. En la prueba de conocimiento cero, ¿no? Simplemente se va hacia la fuente, ¿no? Eso por lo general es tokenizado, pero quitamos eso por poner un ejemplo sencillo. Se va hacia la fuente, es decir, oye, ¿es mayor de edad? Y lo único que regresa a la fuente es sí o no. Punto. E inclusive puede ser que ese token, si lo mueves con token, nada más sirva para decir que sí o no a ese usuario específico en esa página específica. Entonces tienes riesgo cero, ¿no? Tienes riesgo cero el usuario, que es lo más importante, pero también le quitas una gran carga, ¿no? A la empresa, ¿no? Entonces así podrías verificar 50,000 datos, ¿no? Por ejemplo, no sé,
mucha gente tal vez te pide un acta de nacimiento para decir, oye, porque yo mi trámite, por cualquier razón, quiero comprobar si eres mexicano por nacimiento. ¿Ok? Pero no necesitas tener mi acta de nacimiento completa. Decir, oye, ¿por qué tienes que enterar que nací en Veracruz? ¿Cómo se llama mi mamá, mi papá, mis abuelitos? No, tú nada más quieres comprobar que soy mexicano por nacimiento. Prueba de conocimiento cero. Dice, sí, es mexicano por nacimiento. Si eso es lo único que te interesa. Entonces, es protección para todo el ecosistema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y no quiero dejar pasar un tema que creo que cada vez que nos vemos lo platicamos, que es el tema del Open Finance. Ajá. Y los beneficios que pudiera... El tema de moda. Pues de moda lleva tantos años de moda porque nunca avanza. Pues yo llevo una década. Sí, el tema de moda, yo llevo una década. Exactamente. Entonces, precisamente quiero que me platiques cómo lo ves tú en el sentido de esto, cómo pudiera llegar a ayudar en el tema de Open Finance, que es un tema que al final creo que evidentemente beneficia mucho a las financieras, pero también puede tener muchas repercusiones positivas en los ciudadanos en el sentido de que conozcas mejor tus finanzas para, por ejemplo, pues darte un crédito, ¿no? Para irnos rápido, ¿no? Se me ocurrió algo. De prueba de conocimiento cero para finanzas. Pero ahí te va. A ver, número 1. En la ley, ¿no? También se marca, nada más bien en los términos. A ver, para el tema de identidad hay como un triángulo, ¿no? Que es identificar, ¿no? Que eso es como decir, ¿esta cara de quién es? ¿No? Entonces ya, pues es de Jorgito, ¿no? Ok, eso es identificar. Luego, autenticar, que es, pues yo voy y pongo mi cara, yo me autentico que yo soy Jorge, ¿no? Y el tercer elemento es autorizar, ¿no? Para operaciones, para X cosas. En la ley no viene la parte de autorizar. Entonces, para mí, es una recomendación que también se envió al Senado para decir, pues incluyan también esta parte de autorizar, ¿no? Entonces, en el Open Finance, a ver, de entradita, o sea, de saque, para que yo, sobre todo en datos transaccionales, que son, ¿no? la parte más personal, pues de entradita yo tengo básicamente que cumplir con, no que yo tenga que cumplir, tiene que estar estos 3 elementos. Identificar, autenticar, oye, yo realmente soy, ¿no? El dueño de esos datos, vamos a decir, pero luego autorizar a que los puedas compartir, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está un poquito perdido todo este tema, el avance del Open Finance, ¿no? Donde sin eso no va a haber Open Finance. O sea, un banco te va a decir, ok, te identifico, te autenticas, tú eres Jorgito, pero ¿cómo me vas a autorizar? Porque yo sin esa autorización no voy a mover un dedo porque no me quiero meter en broncas, según los bancos, ¿no? Yo tengo que tener una forma que realmente tú me autorices a que yo le comparta tus datos a la otra institución, ¿no? Entonces, contemplándolo en esta ley, ¿no? Contemplándolo en esta ley, pues podríamos tener ya el camino para que instituciones compartan información, ¿no? Entonces a mí se me hace importante que con esta ley se puede destrabar eso, ¿no? Ahora, beneficios, o sea, de los temas de identidad digital, ¿no? Oigan, les pongo un ejemplo, se me ocurrió ahorita de pruebas de conocimiento cero para temas financieros. Vamos a suponer que yo quiera pedir una hipoteca, ¿no? De una segunda casita. Entonces me dice el banco o la hipotecaria, a ver, a mí compruébame que ganas más de 50,000 pesos para que yo te pueda dar ese crédito. ¿Ok? ¿Qué haces? Estado de cuenta, ¿no? Pero en el estado de cuenta viene tu dirección. ¿Qué tiene que ver tu dirección con lo que yo gano? O sea, el punto es saber cuánto ganas, ¿no? Si envías el estado de cuenta completo, ¿no? Que por lo general muchas veces te dicen, tiene que venir completo, no te lo admito con una rayadura ni nada de estas cosas. Pero entonces, pues vas a saber dónde gasto, ¿no? Dónde consumo, bla, bla, bla. Que, oye, pero ¿por qué te tienes que enterar, ¿no? Ahora, imagínense ese supuesto, que yo soy un ejecutivo, ¿no? Exitoso y que gané 300,000 pesos al mes. Entonces, tú tenías que saber que yo gano más de 50, no que gano 300. Pero aparte ya sabes que gano 300, dónde vivo, dónde como los sábados, en qué me gusta gastar, pues ya veme a secuestrar, ¿no? Claro. Porque, ojo, en las instituciones financieras, hay que ser muy realistas, muchas veces hay que ver
¿por qué manos va a pasar ese estado de cuenta? Porque luego se los dan al analista o al no sé qué, a ver, métele, y tú no sabes si este analista, ¿no?, pueda tener relaciones no debidas, o al director del banco. Prueba de conocimiento cero. Yo quiero saber si ganas más de 50. Autorizo a mi institución a que nada más te mande el dato de si gana más de 50, pero nada más. Porque eso es lo que tú necesitas específico, ¿no? Entonces ahí se pueden desprender muchos beneficios de la aplicación digamos, de toda la gama. O sea, identidad digital es un tema muy completo, muy extenso, pero bien utilizado. A ver, yo sí veo una generación de mexicanos, nosotros no, yo no, ya estoy viejito, ya me fregué. Pues mi INE está en todas las papelerías de la esquina, ¿no? O sea, copias del INE por todas partes y del acta de nacimiento. Pero sí podríamos llegar a tener una generación de mexicanos en algún momento en donde su información no esté regada por todas partes y la poquita información que esté, ¿no?, en este abanico, información selectiva o pruebas de conocimiento cero. Entonces realmente estén protegidas. Y ahí también podríamos llegar, ¿no?, a fincar responsabilidades. Imagínense esta generación de mexicanos. Oye, pues si de repente yo veo que mi información está regada por pues al que se la robaron fue a ti. Hoy en día si mi INE aparece en algún lugar, pues no sé ni por dónde se filtró. Pues ¿no? Entrar a un edificio te piden la INE. Claro, exacto. No, y no nada más, o sea, y déjala ahí 3-4 horas en lo que estás en la junta o a lo que vayas, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede tener un impacto brutal, ¿no?, partiendo de la identidad digital hacia el Open Finance. De acuerdo. Seguramente estamos por cerrar. Yo me quedo tal vez con dos pensamientos. Primero, del lado de la institución financiera o de quien recaba los datos, creo que es muy positivo el que puedan estandarizar los trámites también desde la contraparte, ¿no? Que te digan, o gobierno o entidad que regula los datos, te tengo que dar estos datos para el trámite que estás haciendo, ¿no? Hoy día creo que muchas instituciones dedican mucho tiempo a definir sus procesos de solicitud, sus formularios, y se ponen demasiado creativos a veces, ¿no? O sea, voy a pedir toda esta información porque para mí eso es el KYC, porque como bien decías, Jorge, me estoy blindando de un riesgo legal, entonces prefiero pedir toda la información y tener un expediente de este tamaño, porque estoy teniendo que cumplir ciertas cosas que me pide la autoridad. Si la autoridad en contraparte te dice, los datos que te voy a dar para este trámite son parecidos a estos, creo que también es una ventaja de las contrapartes, ¿no?, de quienes recaban información para estar un poco más acotados en lo que realmente necesitan, ¿no? Y me quedo con una duda que yo creo que va más allá y probablemente ni siquiera para discutirlo mucho, pero sí es el tema de la inclusión tecnológica, ¿no? Cuando hablamos de todo esto y de la gente yendo a dar biométricos y seguramente operando tecnología, pues sí hay todavía, para esta futura generación de mexicanos seguramente no será el caso, pero hoy día hay mucha gente excluida o físicamente o por conocimientos de la tecnología, ¿no? A ver, sí, una solución nunca va a ser perfecta. No hay un solo país en el mundo que tenga una solución digital perfecta. Ni China, que básicamente vive en una economía sin efectivo. Hay cientos de millones de chinos que viven en el campo, ¿no? O sea, es decir, WeChat, Alipay, hablando de estas grandes plataformas, no es que tengan 1.400 millones de chinos, ¿no? Entonces, nada más con que les falte el 10%, pues ya son 140 millones ¿no? India también, una población brutal, más grande ahora ya que China, que también tiene un sistema de identidad que se llama Aadhaar, espectacular, es uno de los grandes ejemplos del mundo. Creo que tienen 1.200 millones, ¿no? Es un montón, pero dices... Pero ¿cuántos les faltan? Pues, exacto, exacto, es como decir, pero excluiste 3 Méxicos, ¿no? Y así Suecia, que es también una de las grandes economías ya sin efectivo, pues tampoco ha logrado el 100%, ¿no? Entonces creo que no hay que obsesionarnos con decir o todos los mexicanos o ninguno, porque si no, no vamos a avanzar como país. Yo, mira, mis papás, provincia, jarochos, gracias a Dios todavía muy sanos, pero ya ochenteros, pues tal vez yo diría, pues tal vez si ya no fue para ellos, pues ya qué, ¿no? Ya ni modo, ¿no? Pero por eso no podemos de seguir avanzando. Y ojo, muy importante, tampoco hay que subestimar, porque yo veo, y cuando me ha tocado, digo, ciertas cosas cuando estamos con la ley fintech, o lo que sea, o cuando me siento con políticos,
No, pero es que no van a querer. En temas de adopción tecnológica. No, es que no saben. Oye, es muy bonito hablar desde un escritorio a la sombra, ¿no? Pero yo que me encanta salir a campo, ¿no? O sea, yo he estado en los mercados de la ciudad, ¿no? Y no en los mercados de la Roma y la Condesa, ¿no? O sea, he estado en Tlalpan, en Xochimilco, en cuestiones así, donde ese es nuestro México real, y toda la gente tiene un celular. Si tú pasas por una obra y ves a los albañiles, todos traen un celular, ¿no? Entonces creo que es un poco más de... a ver, México es uno de los países más importantes para compañías como Facebook y toda la gama, ¿no? O sea, México es uno de los países con más adopción de Facebook, WhatsApp y demás, ¿no? Para las nuevas redes sociales o canales ahora de comunicación como TikTok, como YouTube, somos uno de los países prioritarios a nivel internacional, y eso simplemente te habla, yo lo pongo así, una buena adopción tecnológica. Tal vez no la más non plus ultra, la mayor del mundo, pero sí tenemos un muy buen grado de adopción tecnológica. O sea, yo creo que fácil, 90 millones de mexicanos tienen las capacidades tecnológicas para adoptar esto nuevo. Y además que es bien sencillo. Eso también hay que enfocarse en que las soluciones sean sencillas. Pero imagínate nada más para concluir. O sea, yo soy muy positivo que se puede, que tenemos un gran porcentaje poblacional que sabe usar tecnologías. Si tú te dedicas a hacer un UX, un UI fácil, lo vas a lograr. O sea, si todo el mundo ya se anda mandando WhatsApps y que videos y fotos y etcétera, pues, ¿no? Ahora, ponle que sea un poquito complicado, pero imagina hacer un registro una vez en tu vida, básicamente, claro, y no estar haciendo uno cada 20 minutos. ¿No? Sin duda. Ya nada más para complementar un poco justo lo que estabas diciendo. Ahora recientemente estamos liberando un servicio en el cual con la ubicación que tienes te calcula el grado de marginación de la persona, ¿no? Evidentemente para financieras es un dato bastante útil. Bueno, para calcular ese grado de marginación, muchos de los datos que toman es si tiene un sanitario en su casa, si tiene piso en su casa, si tiene drenaje, si tiene celular. Bueno, cuando ves los datos, te parece un poquito como increíble el hecho de no tiene piso, pero sí tiene celular. Claro. No tiene drenaje, pero sí tiene celular. Y la mayoría de las zonas que vienen como muy marginadas, esto lo sacan a nivel colonia, tienen ese patrón de que no tiene estas cosas básicas, pero sí tiene un celular. Es decir, sí tiene acceso digital, porque obviamente lo tienen por el internet, no lo tienen por hacer llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, complementando un poquito esa parte, es totalmente cierto, y muchos de los que no vivimos esa situación totalmente lo subestimamos y decimos, no, pues es que no van a tener el acceso. Aguas, sí lo pueden tener, y aparte, pues bueno, al final los trámites que estamos pidiendo, que tú dices, lo hacen una sola vez, pues como quiera los tienen que hacer y se tienen que mover a los diferentes lugares para poder realizar esos trámites, ¿no? Entonces, simplifica esa parte. Claro. Esa es una de las explicaciones de por qué el gran impacto al crecimiento económico de la identidad digital. Ese es uno de los puntos clave. Este estudio también marca que se desperdician 110,000 millones de horas, 110,000 millones de horas al año en trámites que se pueden hacer de manera inmediata sin ese desplazamiento. Que ese desplazamiento, o sea, a ver, yo digo, no hay que subestimar la adopción tecnológica, ¿no? Pero hay que sabernos poner muy bien en los zapatos de esta gente, ¿no? Cuando tienen que hacer un trámite, el desplazarse les lleva gasto. Y a ver, y si tienes que tomar el camión para ir a la cabecera municipal y esto, pues el camioncito así sean 50, 60 pesos. Es un impacto económico fuerte para esa familia. Ida, regreso, ¿cuántas veces? Porque a veces no se soluciona nada más en la ida. Y ojo, y ese día no produces.
Ese día, si tú tienes un puesto de tacos, pues no vendes tacos, ¿no? Si tú eres albañil, pues no trabajas ese día, ¿no? Entonces, nada más, o sea, tienes un negativo por el gasto que tienes que hacer, más lo que dejas de producir, ¿no? Y la pérdida de tiempo. También mucha gente no valora el tiempo. O sea, muchas veces es, pues pídele tal cosa, pues que regrese mañana. O sea, también es, oye, porque eso es calidad de vida. Claro. Es tiempo que no dedicas a tu familia, a jugar fútbol, a ir por chelas, con lo que tú te distraigas. Es tu tiempo, hay que valorar el tiempo de las personas, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que no hay que subestimar el uso de la tecnología en México. Ahí están los datos de las grandes empresas de tecnología, que somos uno de los países más importantes del mundo. Y por otro lado, hay que realmente ponernos en los zapatos. O sea, digo, a mí sí me puede mucho ese tema. O sea, de estar en los zapatos de esa gente que está lloviendo, sol, frío, todo lo que pasa, y esa gente es, pues no tengo de otra, ¿no? Entonces, puede ser un impacto brutal. De acuerdo. Pues ya con eso terminamos. No sé si quieras concluir con la pregunta que normalmente hacemos a nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Y creo que no te preparamos para esta pregunta, no, pero nos gusta hacerlo así. Venga, ¿así sin tequila? Así sin tequila, porque hoy grabamos temprano. ¿Qué traes ahí? No mientas, ¿qué traes ahí? No me hará daño así como así sin tequila. No, esperemos que no. Mira, normalmente cerramos, Jorge, preguntándole a nuestros invitados lo siguiente. Si tú pudieras viajar 10 años en el futuro y tener la oportunidad de ver el impacto de la tecnología en el sector financiero, o hablemos de un sector extendido para abordar todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué te gustaría ver y qué es lo que más te sorprendería? ¿Qué me gustaría ver? Un México digital. Curiosamente, este mes es muy buena pregunta. Ya viajé al futuro. Hace 10 años, cuando se funda FinTech México, fue con toda la ilusión de los que participamos en eso, que sí queríamos, sí soñábamos. En 10 años a tener un México digital. Esa fecha es hoy, ¿no? En esta temporada, y definitivamente no lo hemos logrado, ¿no? ¿Qué me gustaría ver? Espero que no sean 10. Un México digital, un México, o sea, porque la digitalización creo que tiene un impacto brutal, ¿no? Tiene negativos, sí, algunos, pero tiene un impacto brutal. Eso sí me gustaría ver un México que por lo menos en aspectos de digitalización básica, lo tengamos, lo hemos logrado. Yo más o menos tengo por ahí no sé ni qué se hace una frase o eso, pero yo digo, todo el mundo habla de inclusión financiera. Yo digo que, a ver, inclusión financiera más inclusión digital es igual a inclusión social. O sea, hoy en día no podemos pensar que si no hacemos una inclusión digital, realmente estamos incluyendo. O sea, yo creo que, ¿no? que es un básico. Entonces, ¿qué me gustaría? Ver un México digitalizado, ver un México que nuevamente se ponga a la cabeza de temas digitales, como lo fuimos cuando iniciamos todo el tema de FinTech México. La ley FinTech de México fue la primera ley del mundo, no de Latinoamérica, del mundo como ley, ¿no? O sea, con esa profundidad que te da una ley, y éramos la vanguardia en Latinoamérica. Entonces, volver a recuperar esas posiciones de liderazgo, ¿no? Por lo menos en nuestra región. ¿Qué me sorprendería? Que no lo logremos. O sea, porque tenemos todo, o sea, no lo digo de dientes para afuera, o sea, nada más, o sea, los que participamos en esta parte al principio de los FinTech, pues creo que tuvimos un gran sabor de boca, ¿no? De haber logrado eso. Me sorprendería que no lo logremos por malas decisiones políticas, por apatía, ¿no? De muchos que participamos en el ecosistema, no, si lo hace el gobierno no me involucro, o nada más critico pero no ayudo, o también, que lo platicamos un poquito antes de entrar a la grabación, pues construir estos castillos en el aire. O sea, México no va a cambiar construyendo castillos en el aire. México no va a cambiar si no hay propuestas, ¿no? Digo, el Robert ya me conoce una frase muy trillada que yo digo, pero yo estoy cansado ya de ir a foros donde dicen, abracemos la información.
dime dónde está el señor información. Porque llevo años escuchando que si abrazamos la innovación, México va a ser otro, ¿no? O debemos de analizar cuál es la mejor tecnología. ¿Cuál es tu propuesta? Analizar cuál es. Eso no es una propuesta, ¿no? Sí. Entonces, hacer propuestas claras, concisas, aunque sean pequeñas, y trabajarlas. Entonces me sorprendería que no lo logremos porque sí podemos. Qué buen cierre. Yo creo que de los mejores que hemos tenido. Excelente. Pues con esto terminamos este capítulo de FinTech Bar. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Jorge. FinTech Bar sin bar. FinTech Bar sin bar en esta ocasión. Con café. Ahorita, como fue muy temprano la grabación, tuvo que ser con café, pero luego hacemos otra donde sí nos traemos el tequilita. Ya verás que se ponen mejor los capítulos todavía. Muchas gracias.